Viviana. Listo. Bien, y ahora voy a presentar mi pantalla. Listo. Bueno, la última clase de gestión quedamos en el tema de la gestión financiera, ¿listo? Entonces hoy vamos a continuar con este tema. Bien. Entonces, este es este. Entonces, lo primero que vamos a ver es algunos conceptos claves de la gestión financiera. Entonces, ya vamos a ver de qué se trata esto. Listo. Entonces, ¿qué es la gestión financiera? Se trata de un movimiento de fondos en los cuales se piensa en cómo mantener y utilizar el dinero para la empresa, para optimizar las ganancias a largo plazo de la empresa. Entonces se trata de hacer un planteamiento logístico de lo que la empresa invierte y de lo que la empresa gana. ¿Listo? Entonces, como lo dice acá, estudia la obtención y gestión de los recursos que necesita una institución para cumplir con sus objetivos. Entonces se piensa en qué es lo que necesita la empresa, cómo debe invertir la empresa y cuáles son las ganancias de la empresa, qué ganancias le quedan a la empresa. ¿Listo? Y de acuerdo a esas ganancias, ¿cómo se piensa de manera inteligente la inversión nuevamente para que se mantenga la ganancia de la empresa y pues la empresa siga constituyéndose? Porque no se trata solamente de invertir y esperar ganancias y pues gastarse todas las ganancias y no volver a reinvertir para que la empresa pues siga continuando, ¿listo? Entonces en todo ese proceso logístico está esto de la gestión financiera. Entonces, ¿qué debemos tener para este planteamiento financiero? ¿Listo? Entonces, ¿qué debe tener en cuenta? No solamente se trata del dinero que recibe la empresa, sino que también se trata de cómo se hace la planificación a futuro, ¿sí? Cómo se piensa la empresa a futuro, de qué manera se va a invertir para que la empresa crezca y se mantenga en el mercado, ¿sí? Que sea competente. ¿Listo? Entonces, hablamos también de las probables faltas o excesos de dinero que puede haber. Entonces, cuando hay falta de dinero se le llama déficit y cuando hay un exceso de dinero se llama superávit. ¿Listo? Entonces, si hay un déficit de dinero, se debe hacer un planteamiento financiero de qué se debe hacer para, digamos, disminuir ese déficit. Y si hay un superávit, entonces pensar qué se puede hacer con ese dinero para volver a la empresa, para, digamos, garantizar un mejor futuro para la empresa. ¿Listo? Entonces, la gestión en finanzas tiene tres áreas importantes, ¿listo? Tenemos la decisión de inversión, la decisión de financiamiento y la decisión de destino de las utilidades. ¿Listo? Entonces, la decisión de inversión, ¿a qué va? A lo que yo voy a invertir en la materia prima para que la empresa funcione. Entonces, eso va a depender de qué. Perdón, del tipo de empresa que yo esté gestionando. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos empresas de zapatos, tenemos restaurantes, tenemos, no recuerdo qué otro, bueno, tenemos el internet, tenemos ciertas empresas con ciertas características, ¿cierto? Entonces, esa decisión de inversión va a depender obviamente del objetivo de la empresa. Entonces, si es el restaurante, cuál sería la materia en la que debe invertir la empresa. Entonces debe invertir pues en los pescados, debe invertir en el tipo de alimentos, entonces necesita de un proveedor, ¿cierto? Ahí es donde entra la decisión de financiamiento de las empresas.
con las cuales yo me voy a unir para garantizar el éxito de mi empresa, ¿sí? Entonces yo necesito tener un proveedor de pescados, tener un proveedor de arroz, de plátanos, ¿sí? Debo también tener un proveedor que me garantice que lo que yo estoy invirtiendo permita el desarrollo óptimo de mi empresa. ¿Listo? Y tenemos, por último, la decisión de destino de las utilidades, que en esto va la forma en la que yo voy a promocionar mi producto, la forma en la que yo voy a hacer que mi producto llegue a mis clientes y pues sea exitoso sea exitosa la venta de ese producto. ¿Listo? Y entonces en eso también va un tipo de inversión, ¿listo? La inversión en la que yo voy a hacer mi marketing, cómo voy a volver público mi producto, de qué forma lo voy a exponer al público. ¿Listo? Bien, ahora vamos a ver. Como les decía, la decisión de inversión define la cantidad de recursos que se destinarán para la empresa. ¿Listo? El tipo de recursos que se van a destinar para que la empresa vaya a crecer a futuro. ¿Listo? La decisión de financiamiento, que habla de la combinación de las fuentes financieras o una estructura de financiamiento. Ya sea no solamente que yo necesite proveedores para mi materia prima, sino que yo me una con una empresa y esta unión permita que a futuro la empresa crezca, ¿listo? Entonces, puedo conseguir inversionistas, alguien que crea en mi empresa y que a largo plazo vaya también a recibir ganancias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, le prestan un dinero al 10%. ¿Eso qué significa? Que para tal fecha tu restaurante dio o tu empresa de zapatos dio para que tú le devuelvas a esa persona la inversión con el 10%. ¿Listo? Y pues la decisión de destino de las utilidades, lo que yo les comentaba, habla de pues la estabilidad que tendrán las utilidades, el destino que se les dará, cómo van a ir esas utilidades al cliente. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué herramientas nos da esta gestión de finanzas? ¿Listo? En la gestión de finanzas vamos a ver que tenemos un balance contable. ¿El balance contable qué es? Básicamente es un informe de la situación financiera en la que se encuentra la empresa con una fecha en específico. ¿Listo? Entonces lo que hace es que allí es donde se almacenan los registros contables de un periodo determinado. Entonces, generalmente lo que hacen las empresas es que hacen el balance contable por mes, mensualmente. Entonces, el balance contable para el mes de septiembre fue de taratata. Entonces, es decir, invirtieron 2 millones de pesos y de ganancias se obtuvieron 4 millones de pesos. Entonces, como tal, ¿cuánto fue la ganancia de la empresa? Fueron de 2 millones de pesos porque se invirtieron 2 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, si me hago entender esa parte, por ejemplo, nuestra empresa invierte 2 millones de pesos, ¿cierto? Ponemos 2 millones de pesos al ruedo a que jueguen. Invertimos en nuestra empresa de zapatos, invertimos 2 millones de pesos en materia prima, en vendedores, como tal en todo este proceso de marketing invertimos 2 millones de pesos. Entonces, nuestras ganancias nos dicen que la empresa dio 4 millones de pesos, pero como tal la empresa no es que se haya ganado 4 millones de pesos. ¿Por qué? Porque nosotros pusimos 2 millones de pesos. Es decir, esos 2 millones de pesos vuelven a la caja y lo que llega realmente nuevo son los otros 2 millones de pesos. Como tal, las ganancias reales de la empresa son 2 millones de pesos, porque esos 2 millones de pesos que están en caja, son 2 millones de pesos que nosotros mismos pusimos y lo que hace es que se nos devuelven de nuevo a la caja. ¿Listo? Por eso se llama inversión. Y pues ese balance contable nos permite mirar si nuestra empresa está en déficit o en superávit. Entonces, supongamos que no hubieron unas ganancias del 50%, así como el caso que les mostré ahorita, sino que fueron ganancias de más del 100%. Es decir, digamos que invertimos 2 millones de pesos y nos ganamos 13 millones de pesos, ¿sí? Es mucho más que lo planteado. Bien. Bueno, ¿qué más tiene en cuenta esto de las herramientas de la gestión financiera? Tiene en cuenta planes, programas y presupuestos. Esto es muy importante, ¿listo? ¿Por qué? Porque tiene en cuenta la planificación. ¿Y qué es la planificación?
es el proceso mediante el cual se diseña, digamos, un formato que permite hacer una toma de decisiones en cuanto a, digamos, riesgos o posibilidades que puede tener la empresa. Entonces, por ejemplo, lo que yo les decía la sesión pasada de que se tiene en cuenta de que esa inversión, si se hace una inversión en específico, a futuro, qué ganancias va a tener a la empresa. Entonces ahí es donde entran todos estos analistas estadísticos, en donde miran la probabilidad de ganancia y de pérdida que puede tener la inversión de un producto o de cualquier tipo de, digamos, ay, se me fue la palabra, digamos, como de estancia que indique un valor, porque se pueden comprar, digamos, se pueden comprar cuentas, se pueden comprar distintas cosas. ¿Listo? No solamente pensando en un producto, sino también pensando en servicios, en experiencias. Ya ahorita, hoy en día que todo es de manera electrónica, entonces hablamos de bitcoins, bueno, de distintas herramientas y eh, ay, se me fue el nombre de esto. Bueno, el caso. Entonces estamos hablando de cosas que nos generen un valor, ¿sí? Entonces en todo esto que nos genere un valor, pues va pensado todo esto de la gestión financiera. ¿Listo? Bueno, en cuanto a programas, se refiere a la forma en la que se llevarán a cabo la planificación de los recursos disponibles tratando de conseguir un objetivo. ¿Listo? Entonces, se tiene que pensar en una planificación. Esa planificación va a ser guiada por programas y por último, vamos a hacer un presupuesto. ¿Listo? Y ese presupuesto nos va a permitir ver un marco de como tal, de lo que tiene la empresa y de lo que espera ganar. ¿Listo? Y pues se puede realizar un presupuesto cada cierto tiempo. ¿Listo? Generalmente se hace de manera mensual. Bueno, acá hay una evaluación simple de un proyecto. Entonces, primero se piensa en el objetivo que se debe alcanzar. Se debe determinar un público en objetivo, por ejemplo, ya eso depende de nuestro tipo de producto. Entonces, si estamos hablando de zapatos, entonces vamos a irnos a la población adulta y a la población infantil. La factibilidad que tenga el proyecto, cómo vamos a hacer que nuestro proyecto, que no sí, ya sea nuestro restaurante, nuestro café internet, nuestra tienda de zapatos, llegue al público. La definición de las alternativas, evaluación de alternativas, esto en cuanto, digamos, a qué posibles pérdidas podemos tener, digamos, ahí dentro de esto del análisis FODA, en donde pensamos en las debilidades, entonces, que el restaurante no está bien ubicado, que hay mucha competencia, que hay poca demanda, todo esto va aquí en estas alternativas. ¿Listo? Y pues por último se hace una evaluación y control del proyecto. Entonces todo debe ir planteado siempre desde el inicio, se debe trazar un plan para poder pensar en tener resultados de ese objetivo. Listo. Entonces, por aquí tengo un videíto. Este no es, este sí, que nos explica cómo se puede hacer un presupuesto. Por favor, me confirman que se escuche el video. Bienvenidos a Hablemos. ¿Sí? Sí, señora. Vale. Más simple con Asvana. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que para usted va a ser muy útil. Es acerca del presupuesto. Como todos sabemos, el presupuesto es una herramienta que nos permite gestionar nuestros ingresos y nuestros gastos. Un primer elemento que debemos tener en cuenta con respecto al presupuesto es que debemos relacionarlo con algún objetivo, de forma tal que nos sea útil
y deseemos hacer el presupuesto no debe ser una tarea tediosa, nos ayuda a lograr un objetivo. Imagínese usted que está haciendo su presupuesto para poderse ir de vacaciones a fin de año. Eso lo va a entusiasmar y le va a generar la posibilidad de continuar con el esfuerzo. ¿Cómo empezamos? Primero, es necesario llevar registros. Cuando usted va a comprar, recibe una boleta de pago. Cuando usted paga el colegio de sus hijos, obviamente tiene ahí un registro de cuánto es. Cuando consume luz, agua, etc. Registros, documentos, con los cuales usted sepa cuál es su promedio de gasto. Es lo que vienen a ser los gastos fijos. Recuerde, los gastos fijos son los que permiten que vivamos diariamente. Sin agua, sin luz, sin colegio, es muy difícil vivir. Además de ayudarnos a hacer el presupuesto, llevar los registros nos permite disminuir nuestros consumos. Porque si sé que un mes se me fue la mano y la luz, de repente me llegó muy alto el recibo de luz, puedo ver qué hacer para disminuir ese consumo. Lo mismo con el agua, lo mismo con el teléfono, lo mismo con las compras familiares, donde los registros que llevamos para hacer nuestro presupuesto de gastos fijos nos pueden permitir juntar compras de forma tal que compremos al mayoreo algunas de las cosas que necesitamos para la casa. Por ejemplo, todos los materiales de limpieza, ¿no es cierto?, que no se malogran, se pueden comprar de una forma acumulada y ahorrar dinero. Uno, los gastos fijos. Dos, los gastos variables, esas salidas a comer, esos cines por ahí, etcétera. Eso es un segundo elemento del presupuesto. Un tercer elemento del presupuesto son nuestras deudas. ¿Cuánto tenemos que pagar al banco? Recordemos que si eso no está presupuestado, podríamos olvidarnos, y si nos olvidamos, ojo con eso, podríamos tener una mala calificación crediticia, de lo cual hablaremos en programas que van a venir a continuación. Por último, un elemento adicional y muy importante es el ahorro. Es más, yo sugiero que una persona, cuando empiece a hacer su presupuesto, lo primero que debe hacer es, del 100% de su ingreso neto, separe el 10% para ahorrar. La primera línea de su presupuesto va a ser ingreso neto, le disminuyo 10%, si gano 1.000, 100 van a ser para el ahorro. Es como que no existe ese dinero. Con los 900 ya me organizo mis gastos fijos, mis gastos variables, ¿por qué se llaman variables? Porque los disminuyo, pues cuando no me alcanza, esos son los primeros que van a disminuir. Las salidas a comer fuera, el cine, etc. Y lo que no puedo tocar es el pago de deudas. Entonces, recapitulemos. Lo más importante del presupuesto es relacionarlo con un objetivo para que el esfuerzo se mantenga. Por ejemplo, sus vacaciones de fin de año. Segundo, usted debe además llevar registros. Los registros son las boletas de pago, los comprobantes con los cuales usted paga la luz, etcétera, porque eso le ayuda a usted a disminuir sus consumos. Y tercero, recomiendo que usted lleve un cuaderno o una hoja de Excel para que este esfuerzo tan importante que es hacer su presupuesto no se pierda. Si usted quiere hacer alguna consulta adicional, por favor, búsquenos en Facebook como Asbank. Y por último, espero que esto haya sido de su interés y nos estamos viendo en un próximo programa. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, entonces, como vimos en el video, digamos, este tipo de presupuestos que este hombre nos está comentando hace referencia a presupuestos personales. Ya no solamente, digamos, hay que pensar que le tenemos que hacer un presupuesto a la empresa, sino que yo como trabajador, si soy trabajador, obviamente también debo pensar en mi propio presupuesto personal. ¿Listo? Aunque parte de ese presupuesto que él nos comenta también se aplica a empresas, ¿listo? En tanto a que se debe tener en cuenta que hay gastos fijos, hay gastos variables y hay deudas, ¿sí? Y también está la opción del ahorro, ¿listo? Este ahorro va pensado, digamos, al mejoramiento de la empresa. Por ejemplo, en el restaurante que quieren, no sé, hacer un mantenimiento de los muebles, ¿sí? De las sillas y las mesas, entonces, pues no está presupuestado, pero se puede comenzar a hacer un ahorro de acuerdo a las ganancias, ¿sí? Se deben tener en cuenta los gastos fijos. ¿Por qué los gastos fijos? Porque si la empresa no tiene en cuenta lo que debe gastar, porque lo debe gastar, pues es muy improbable que tenga el éxito, ¿listo? Entonces, si hablamos de que la empresa debe, por ejemplo, el restaurante,
¿Cuáles son los gastos fijos del restaurante? Entonces, debe siempre tener la inversión en la materia que van a ser los pescados, en los otros alimentos que acompañan los almuerzos, los desayunos. Debe tener en cuenta que se le debe pagar a los trabajadores. Sí, todos esos son gastos fijos y también van a haber gastos variables y eso ya va a depender de las inversiones que desea hacer la empresa, ¿sí? Aunque los gastos variables, pues obviamente son pensados a los gastos que se pueden reducir en las empresas. Entonces, por ejemplo, que se va a comprar digamos, un pescado de cierta parte porque tiene mejor calidad, pero es más costoso. Y hay otro lugar que pues también es de calidad y es más barato. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reducir ese gasto por algo que sea un poco más asequible. ¿Listo? Y las deudas, eso de las deudas también se debe tener en cuenta, porque como les mencionaba anteriormente, también pueden haber casos en los que tenemos los inversores, ¿sí? Los inversionistas, y nosotros debemos responder a esos inversionistas. ¿Por qué? Porque así como él está creyendo en la empresa, él desea obtener ganancias. ¿Y eso en qué se van convirtiendo? Eso se van convirtiendo en deudas. Entonces, eso también se debe tener en cuenta como un gasto fijo. ¿Listo? Entonces, todo eso debe ir pensado en el presupuesto. ¿Bien? Como decía este hombre, este presupuesto se puede hacer en herramientas como Excel. Entonces, aquí hay un ejemplo de presupuesto en la herramienta Excel. Este video lo que hace es que explica cómo se puede hacer un presupuesto en Excel. Si les interesa lo pueden ir a ver. No lo voy a poner porque me parece que el hombre habla como muy despacio. Entonces es como muy tedioso, ¿sí? Pero es interesante o sea, es útil si queremos aprender a hacer un presupuesto en Excel. ¿Listo? Pero entonces no voy a poner el video porque me parece que, como les digo, la persona que habla habla muy despacio, es que quiero una imagen. Bueno, por ejemplo acá, entonces nos muestra un ejemplo de presupuesto. Entonces nos muestra primero el nombre de la empresa, nos muestra a lo que se dedica la empresa, entonces son materiales eléctricos en baja, media y alta tensión, habla de iluminación industrial comercial y de un mantenimiento eléctrico en cuanto a la soldadura industrial. Entonces, este es el número digamos, como tal, del presupuesto. Como ven, este es mucho, digamos, acuérdense que el presupuesto se hace mensual, o ya depende obviamente de la frecuencia que elija la empresa, un teléfono, una dirección y el correo electrónico. ¿Listo? Entonces, acá nos muestra el presupuesto de ganancias de acuerdo a lo que invierte un cliente, nos muestra la información del cliente, bueno, fecha, lo que pagó, bueno, lo válido, etc. Vamos a ver si aquí, miremos acá, vemos un presupuesto a ver, presupuesto. A ver si hay una imagen más clarita. No, entonces, a ver, presupuesto. Entonces, por ejemplo, miremos esto. Este presupuesto es mensual. Tenemos que esto cargue. Bien, entonces este presupuesto es mensual, ¿listo? Y entonces tiene en cuenta la venta del contado, ya sea de la matriz, la sucursal y de internet, ¿listo? Esto es una empresa telefónica, ¿listo? Y también tiene en cuenta los comisionistas, entonces cuánto se invierte en matriz, cuánto se gana, perdón, en matriz, en sucursal, en internet y en comisionistas, ¿listo? Y al final nos muestra el total de ingresos. Y lo que hace es un balance
por trimestre. Entonces, toma los ingresos de enero, febrero y marzo y luego hace un balance por trimestre. ¿Cuánto se ganó en esos 3 meses? ¿Listo? A ver, miremos este. Bueno, miren acá. Entonces acá se ven los ingresos y acá se ve lo que la empresa invierte. ¿Listo? Lo que la empresa gasta. Entonces, en enero tiene en cuenta el Departamento de Recursos Humanos, el Departamento de Compras, el Departamento de Publicidad y Mercadotecnia, el Departamento de Contraloría, el Departamento de Producción, el Departamento de Finanzas, ¿sí? Al Departamento de Finanzas no se tiene en cuenta eh, y como tal se ve lo que gasta. Entonces, ¿qué se hace? Miren lo que la empresa se gana y miren lo que está invirtiendo en enero. Se gana 689.951 pesos y está invirtiendo 503.002 pesos. Entonces, ¿cuánto es lo que realmente se ganó la empresa? Se ganó 186.949 pesos en enero. En febrero se ganó 496.303 pesos, invirtió 404.003 pesos, o sea que ganancias le quedaron 92.000 pesos. En marzo se ganó 491.549 pesos, pero invirtió 424.000. De ganancias le quedaron 67.546 pesos. Bueno, acá tiene en cuenta hasta el trimestre 4. Entonces, al final, hace un balance de lo que se ganó, de lo que invirtió y de lo que las ganancias reales. ¿Listo? Lo que yo les decía, de que esto es como que devuelve el dinero que ya se invirtió y realmente el excedente son las verdaderas ganancias. ¿Listo? Entonces acá tenemos un buen ejemplo sobre cómo funciona un presupuesto. ¿Listo? Y pues se puede hacer el balance por 4 meses, por 3 meses, por 6 meses. Eso también depende ya de la empresa. ¿Listo? Bien, entonces ahí tenemos algunos ejemplos de los presupuestos. Bien. Ahora, ¿esto qué es? Esto, quitémoslo. Bien, entonces ahora vamos a acabar con este tema de gestión en finanzas. Bueno, algo clave que hemos visto hoy que es necesario que lo tengamos en cuenta es que se deben tener en cuenta los gastos fijos, los gastos variables, las deudas, que se debe hacer un presupuesto cada cierto tiempo, ¿sí? Que se debe hacer ya sea mensual o quincenal, que las ganancias como tal van a ir restadas a lo que se invierte. ¿Listo? Las ganancias van, es decir, lo que yo invierto a la empresa se tiene que devolver y tiene que haber un excedente que esa va a ser la ganancia real. Y de esas ganancias se va a pensar en la nueva inversión. ¿Listo? Por eso es que ese presupuesto se debe hacer mensual. Este es el balance, lo que hablábamos ahorita de balance. ¿Listo? A ver. Bueno, en el enfoque de gestión de finanzas vamos a ver también algo que es característico y son los tipos de capital. ¿Listo? Tenemos el capital líquido, que es el residuo del activo detraído del pasivo. Es una persona natural o jurídica. ¿Qué significa esto? Esto del capital líquido hace referencia al capital que nos va a quedar después de la inversión. Es como ese residuo que les comentaba hace un momento de nuestra ganancia real. Ese va a ser el capital líquido. ¿Listo? El capital nacional es la parte del patrimonio nacional constituida por bienes producidos por el hombre. Esto porque es importante tenerlo en cuenta. No sé si ustedes sepan, pero el Estado cobra por absolutamente todo. ¿Sí? ¿Ustedes saben qué es el IVA? ¿Alguien sabe qué es el IVA? ¿Alguien sabe o no Creo sabe? que es lo que se paga cuando uno, bueno, es que yo lo asocio es cuando compramos electrodomésticos o así cosas. Sí.
Pero ¿qué sería? O sea, ¿cómo que sería ese IVA? como un impuesto que pagamos. Sí, básicamente el IVA es un impuesto que se cobra a todo, a absolutamente todo, ¿sí? El Estado cobra porque nosotros tengamos una empresa o cobra porque nosotros compremos en la empresa, ¿sí? El Estado cobra directamente sobre todo. Sin el IVA, muchos de los productos que nosotros consumimos serían mucho más baratos. Por ejemplo, no sé en cuánto ahorita está el porcentaje del IVA. Déjenme ver. IVA significa impuesto del valor agregado. Eh, 19%. Imagínense, se le agrega un 19%, se le agrega un valor del 19% a los productos que nosotros consumimos. El Estado cobra del 19%, imagínense. Hay países en donde se cobra menos, por ejemplo, en Pakistán, no mentiras, en Singapur es del 7%, en España no, es del 21%, imagínense. A ver, uno que sea bajito, no todos están altos. Entonces, sí, ese IVA, ese impuesto del valor agregado, básicamente es lo que el Estado cobra, saca provecho simplemente. Digamos, si nosotros tenemos una casa, tenemos un bien propio, el Estado cobra porque nosotros tengamos ese bien propio. Básicamente, ya por nacer, ya el Estado nos va a cobrar un IVA. ¿Listo? Eso para que lo sepan. Y a eso se le llama capital nacional. Ahora tenemos el capital societario. Es el conjunto de dinero y bienes materiales aportados por los socios a una empresa. ¿Listo? Entonces, ese conjunto de bienes y digamos que estemos hablando de sociedad, que estemos compartiendo la empresa con un inversor o que alguien haya invertido materia prima, entonces a eso se le va a llamar capital societario, porque estamos hablando de sociedad. ¿Listo? Como les hablaba, el superávit se refiere a la diferencia de ingresos sobre los gastos, que es decir, que lo que nos ganemos sea mucho mayor a lo que invertimos, ¿listo? Y el déficit es que lo que nos ganemos sea mucho menor a lo que invertimos. Entonces, por ejemplo, ahorita en el presupuesto que veíamos de la empresa telefónica, ¿la empresa estaría en superávit o en déficit? ¿Ustedes qué dicen? ¿Mm? ¿Qué dicen ustedes? La empresa que vimos ahorita con el presupuesto que yo les mostraba, ¿estaría en superávit o en déficit? Porque los ingresos son menores a la inversión. ¿Qué dicen a ustedes? A ver si ya lo saqué. Por acá debe estar. A ver este presupuesto de esta empresa. ¿Ustedes qué dicen? ¿Estaría en superávit o en déficit? Miren acá, a ver, en enero, la empresa invirtió, mentira, se ganó 680.951 pesos, pero invirtió 503.002 pesos, ¿sí? Total de ganancias, 186.949 pesos. Entonces, ¿la empresa estaría en superávit o en déficit? ¿Qué dicen ustedes? En, o sea, ahí, pues, perdón que me interrumpa, ahí en este caso, pues yo te diría que en déficit, pues aunque el valor de los ingresos que se presentan son más altos, ¿no? Aunque el valor de los ingresos es alto, sí, o sea, es superior a lo que gasta, lo que realmente se está ganando la empresa no es exponencial a lo que está invirtiendo. ¿Sí me hago entender? Acá ella está invirtiendo, la empresa, me refiero a la empresa está invirtiendo 503.002 pesos, ¿cierto?
y se ganó 689.951 pesos. Acuérdense que las ganancias reales que son el excedente a lo que invertimos, porque esto como tal es lo que nosotros ya tenemos, ¿sí? Lo que estamos invirtiendo es lo que la empresa ya tiene. Y el hecho de que se nos devuelva es porque vuelve a caja, pero no es que sean ganancias, es simplemente que se devuelve lo que ya invertimos. Pero la ganancia real es el excedente a lo que gastamos. Y por lo tanto, la empresa estaría en déficit porque sus ganancias no están dando lo exponencial a lo que está invirtiendo. ¿Listo? Y mira lo que invierte, que es esta cantidad de dinero, y mira lo que realmente se está ganando. Entonces, en este caso, la empresa estaría en déficit. ¿Listo? Muy bien, Mónica. Listo. Vamos a continuar. Me amplío la pantalla. Bueno, entonces hay diferentes tipos de déficit. Déficit. Tenemos el déficit público, que es el equivalente al déficit presupuestario. Entonces, en este caso, el déficit que acabamos de ver es un déficit público porque nosotros lo podemos ver. Si fuera privado, no lo podríamos ver. ¿Listo? Tenemos el déficit del Estado. Este déficit del Estado hace referencia a que hay un déficit en el presupuesto del gobierno. ¿Listo? En el caso del país, digamos, si se hace un balance de lo que ha invertido el país, por ejemplo, el país siempre tiene que tener en cuenta ciertos gastos fijos, como lo son la educación, el transporte, la vivienda, los subsidios. Bueno, creo que los subsidios es un gasto variable, creo que sí. Bueno, los fijos son esos, la educación, la vivienda, la salud, ese es súper importante, ¿sí? Entonces el gobierno tiene ciertos gastos fijos, ¿sí? Si de esos gastos fijos, digamos, hay un desbalance, ¿cierto? Hubo un déficit en digamos, en las ganancias que se esperaba obtener, digamos, con esos IVAs, ya sea en la canasta familiar, ya sea en los medicamentos, ¿sí? No hubieron las ganancias necesarias, entonces el Estado va también a presentar un déficit, ¿sí? ¿Y qué tiende a hacer el Estado cuando presenta esos déficits, o qué tienden a hacer como tal las empresas cuando presentan déficit? Buscan un inversor o un prestamista, o se alían con una empresa, o buscan la manera en la que obtener el dinero para poder suplir ese déficit. ¿Listo? Empiezan a hacer alianzas que le permitan a la empresa pues salir de donde se estancó. Y pues, ¿qué hace el Estado? Buscar generalmente préstamos de otros países, hacer alianzas, bueno, en fin. ¿Listo? También tenemos el déficit primario, que se utiliza para hablar de una deuda pública, o pues también hablando de una deuda del Estado. También tenemos, el déficit comercial, que habla de una situación de comercio frente a un país. Digamos que haya una deuda, ¿sí? Con un país, con otro país, entonces a eso se le va a llamar déficit comercial. Y cuando hablamos de déficit de caja, hablamos de pues que hay un desbalance en lo que hay en caja, es decir, que no, digamos que la empresa no ganó lo que invirtió. Por ejemplo, cuando veíamos ahorita este presupuesto, que en enero la empresa se ganó 600,000 pesos, ¿sí? Pero invirtió 500,000. Un déficit de caja va a ser que se gane 400,000 pesos e invierta 500,000 pesos. ¿Sí me hago entender? Que se gane menos de lo que invirtió. Eso va a ser un déficit de caja. Bien, también tenemos el déficit fiscal, que hace referencia entre los gastos e ingresos del gobierno en la ejecución del presupuesto. Se trata de una diferencia, digamos, en lo que se haya presupuestado, es decir, que se haya presupuestado que
las ganancias iban a ser de un, digamos, de un 80% y realmente las ganancias fueron de un 60%. ¿Listo? Entonces, ese es un déficit fiscal, que lo que se haya presupuestado no haya sido real. ¿Listo? Y hay un déficit por cuenta corriente que hace referencia a los movimientos de capital. ¿Esto qué quiere decir? Habla de las transacciones económicas que pueden, digamos, afectar o beneficiar a los servicios, ¿sí? Entonces, pensamos en que, digamos, se hace una inversión de tanto dinero mediante una transacción y pasó algo y resulta que esa transacción nunca llegó, se fue para otra cuenta, bueno, hubo algo y ahí sucedió el déficit. ¿Listo? O que el banco está cobrando un porcentaje muy elevado y eso hace que lo que estaba esperado para esa cuenta corriente no sea digamos, lo más óptimo y eso genere un déficit. ¿Listo? Bien, esto no. Listo, entonces miremos acá. Acá tenemos un ejemplo, un pequeño ejemplo de presupuesto. Entonces tenemos la situación económica, digamos, para el mes 1, digamos enero. Entonces se vendieron 1,000 pesos, pero se invirtieron 600. Entonces lo que realmente se ganó en la empresa fueron 400 pesos. ¿Listo? Entonces dice que tiene una rentabilidad del 40% de acuerdo a sus ganancias y pues nos dice que puede ser un negocio viable, ¿sí? Porque puede ser rentable. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nos está dejando ganancias del 40%. Bien, digamos que acá no fuera el resultado digamos que se inviertan 200 y que tenga como ganancia 800. Entonces la rentabilidad sería del 80%. ¿Listo? Bien. Esto no. Esto no. No. Bueno. También hay que tener en cuenta que hay que saber analizar los resultados. ¿Listo? ¿Qué son esos resultados? ¿Sí? Digamos, hablando a nivel de Estado, los resultados son un documento o un balance general donde se habla de forma detallada cómo se obtuvo, cómo se llevaron a cabo los gastos, las inversiones, los egresos que son lo que sale de la empresa como tal, digamos el pago de deudas, ¿sí? Todo eso debe ir en un documento que sería como el análisis trimestral, ¿sí? En esos 3 meses, digamos lo que fue enero, febrero y marzo, hubieron gastos, hubieron inversiones, ¿cierto? Y también hubieron ganancias, ¿sí? Pero también se pagaron deudas. Entonces, todo esto va en un balance general y pues a eso se le llama un resultado. ¿Listo? Y pues se puede hacer mensual, se puede hacer trimestral, se puede hacer cada 6 meses, eso ya también obviamente, como les digo, pues va a depender de la empresa. ¿Listo? Lo vimos. Ok, acá hay un cuestionario, pero esto no. Y listo. Bueno, entonces eso en cuanto a gestión financiera. ¿Listo? Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Listo? Lo que vamos a hacer es que vamos a intentar hacer el presupuesto de nuestra empresa. ¿Listo? Entonces vamos a hacer, esto también va a ir en el taller, pero no en el último taller que les envié en la guía número 7, porque ese taller es de las leyes, no sé si ya lo vieron, ya ahorita lo vamos a ver, pero antes que nada, como estamos en el tema de presupuesto, lo que quiero hacer es que hagamos un pequeño presupuesto. ¿Listo? Ay, esto está lento. Esperemos a que esto cargue.
Obviamente no es necesario que nos, digamos, inmiscuamos muy a profundidad en las ganancias, inversiones y deudas que tiene nuestro establecimiento, sino que nosotros mismos planteemos cuáles pueden ser ese promedio de gastos, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para hacer ese promedio, ese presupuesto, lo que vamos a hacer es que primero tenemos que saber el valor de los productos, ¿listo? De lo que ven. Entonces, por ejemplo, en el caso de Viviana, que trabaja con el restaurante, Viviana debe saber cuánto cuesta los almuerzos y qué valor tienen. Si no estoy mal, ella lo tenía muy claro, ¿listo? En el caso de la empresa de zapatos, a cómo se están vendiendo los zapatos. Obviamente esos valores varían, ¿sí? Pero de acuerdo a cómo se esté vendiendo el producto, se va a plantear el presupuesto, ¿listo? Entonces ya ustedes saben cómo se hace una tablita en Excel. Vamos a hacer una pequeñita. Entonces acá vamos a darle en combinar celdas. Entonces acá vamos a escribir presupuesto. Estamos en enero, entonces hagamos el de septiembre. Estamos en octubre. Presupuesto de septiembre. Entonces acá vamos a poner gastos. Vamos a poner ingresos o ganancias. Acá vamos a poner pago de deudas, que eso va en gastos. Entonces en gastos, en septiembre, ¿qué gastos subieron? Entonces, digamos, se gastaron 300,000 pesos en no sé qué. A ver, ¿cómo era que se ponía él? Profe, no sé si soy solo yo, pero no veo nada en la pantalla. Chicos, ¿me confirman? Chicas, perdón, ¿me confirman que no vean nada en la pantalla? Sí se ve. A ver, dale encima de mi nombre, en donde estoy compartiendo, en el que aparece mi foto, no el de las mariposas, sino el de mi foto. Ay, le di, profe, pero solo me aparece su foto. ¿Qué será? O de, no, pronto, de pronto a mí también me pasó lo mismo, de pronto es en como un chacito que aparece en la parte de arriba, ¿cómo se llama? Es un clip, no sé. Ahí ya está medio reflejado. Ah, sí, ya. Gracias, Mónica. Ya, profe. Vale, listo. Y bueno, este es un ejemplo de presupuesto que yo propongo, listo, pero hay varios. Digamos acá, en lugar de poner gastos e ingresos, puedo poner acá la sección de, por ejemplo, deudas, por ejemplo, gastos fijos, gastos variables, ¿sí? Entonces, es solamente un ejemplo. Por ejemplo, acá ganancia real, ¿sí? Eso ya obviamente pues va a depender de lo que yo desee realizar. ¿Listo? Entonces decíamos ingresos, entonces agregamos el signo peso, ponemos el valor, entonces de ingresos se gastaron 300,000 pesos, pero de ingresos subieron 200,000. Sí, Viviana, eso lo van a hacer, pero todavía no. ¿Listo? Eso lo hacen para el siguiente taller. Simplemente les quería mostrar cómo pueden hacer el presupuesto en Excel. Es muy fácil. Simplemente pues hacen su tablita. Acá es donde pueden agregar el símbolo peso. Y pues obviamente el diseño del presupuesto va a ir de acuerdo pues a las necesidades de su empresa. Eso sí deben tener en cuenta, por ejemplo, lo que vale cada producto. Entonces deben hacer un listado de lo que valen los productos. Entonces, por ejemplo, los zapatos, digamos, un tenis deportivos. Entonces, digamos que el promedio del costo de los tenis está entre, digamos, 45,000 pesos. ¿Listo? Y acuérdense siempre, ¿qué pasó? Es que me lo tomó como punto. Debe ir sin punto porque si no lo toma como si fuera un decimal. ¿Listo? 45,000 pesos.
ponemos el simbolito peso. ¿Listo? Tacones. Digamos que venda tacones, entonces el tacón está más caro, está digamos a 80.000 pesos. Ya, me pasó lo mismo. La costumbre siempre escribir el punto. Listo. Entonces va hasta 80.000 pesos, agregamos el símbolo peso y bueno, hacemos un listado. Lo mismo, digamos, con lo que cuestan los almuerzos. Y de acuerdo a ese, digamos, a ese balance de lo que valgan nuestros productos, podemos pensar en cuánto se va a ganar y en cuánto se va a invertir. ¿Listo? No tenemos que ir a preguntarle allá al señor de la tienda que cuánto se gana en el mes o que cuánto invierte, porque la persona se va a sentir atacada. Aunque si tienen digamos, la confianza de hablar con esa persona y que te cuente cómo es el presupuesto de su empresa, pues mucho mejor porque te va a quedar mucho más claro cómo funciona todo ese proceso, ¿listo? Pero si no tienes tanta confianza, tú misma puedes proponer el presupuesto, ¿listo? Bien, entonces pues eso les cuento. Primero entonces debemos hacer un listado de lo que se vende en la empresa, cuánto vale y de acuerdo a eso hacemos una sumatoria. Acá en Excel se puede hacer muy fácilmente, yo ya les expliqué cómo se hace. Acá donde dice autosuma o ponemos el suma, igual suma, por ejemplo acá. Elegimos esto y ponemos, mira, igual, elegimos esto y suma. Y nos debe decir la suma. Ay, lo puse mal. A ver, igual, suma y elegimos esto. No, ya estoy más atrofiada. Igual, suma y elegimos esto. Ah, what the fuck. Bueno, igual, elegimos esto, cerramos paréntesis y ahora nos debería decir, ya, ahora sí, ya, se me había olvidado, es igual, suma, abrimos paréntesis, elegimos las celdas y cerramos paréntesis y luego ya pasamos a otra celda, elegimos otra celda, le damos Start y ya nos dice la sumatoria de como tal de los valores. ¿Listo? Y bien, esa es una forma en la que se puede sumar en Excel. Y hay otras, acuérdense que eso lo vimos hace un tiempo en herramientas. Si les interesa, igual también ese video está subido en el canal, ¿vale? Y pues ya, eso en cuanto a cómo podemos hacer el presupuesto. Y miremos rápidamente. Esta guía, esta no es. Esta guía, no sé si la tengo acá. Creo que no la tengo acá. No la tengo acá, pero igual les comento. La guía número 7 se trata de las leyes que se necesitan para emprender. ¿Listo? Entonces en la guía primero les va a aparecer un texto, el cual les va a hablar de las leyes, ¿listo? Habla de los artículos y decretos que se necesitan para poder emprender. ¿Y qué pasa si no se cumplen con las normativas? ¿Listo? Entonces está la ley de la marca, está la ley del capital. Ahí en ese documento se muestra pues algunas de las leyes más importantes. ¿Listo? No, acá no tengo esta guía. No la tengo. Pero si tienen la oportunidad de abrirlo aquí, pues para que lo vean, no la tengo aquí en este. Tengo eso en el otro PC. Déjenme ver acá. Y entonces lo que tienen que hacer es leerlas. Deben leer esas guías. Aquí está. Sí, lo que deben hacer es que deben leer esas guías, esas leyes, esos decretos y responder las preguntas. ¿Listo? Las preguntas que les ofrece el taller. Acá ya está. Déjenme entonces compartir pantalla. Y voy a dejar de compartir acá.
Listo. ¿Me confirman que estén viendo este documento, el documento de la guía número 7? Sí, señora. Vale, esa es. Entonces, esta es la guía número 7. Como ven, pues está este cuadrito que nos habla de los temas a trabajar, que son leyes y decretos necesarios para la formación de negocio, para problemáticas legales comunes, para distribución y para aumento de puntos de venta. ¿Listo? Entonces, primero nos muestra la normativa de guía de emprendimiento, la Constitución Política de Colombia, la ley taratá, taratá, que nos habla de cómo se son las leyes que nos cobijan para poder emprender. ¿Listo? Junto con los decretos. Tenemos también el Código de Comercio para la guía de emprendimiento y algunas leyes que nos hablan de lo que sucede si no cumplimos con la normatividad. ¿Listo? Entonces tenemos la ley de sociedades de capital, las ordenanzas municipales sobre licencias de actividad, la ley de impuestos sobre sociedades, acuérdense que el Estado cobra sobre todo, la ley del impuesto sobre el valor añadido, es decir, del IVA, la ley de marcas, la ley de servicio de la sociedad de la información, la ley de protección de datos, y pues acá está la actividad. Entonces, básicamente lo que deben hacer es leer muy bien esto y de acuerdo a esa lectura responder las preguntas, ¿listo? Entonces nos dice cuál es el artículo que habla de la libertad de asociación, de qué habla la ley 550, cuál es la ley por la que se dictan las normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social, bueno. Básicamente eso es. Entonces, toda la información que está acá la van a responder con esto que está acá. ¿Listo? Y pues eso es todo. Entonces, se trata de que lean muy bien y pues respondan. Y esto lo pueden hacer. Esto sí lo deben realizar a mano. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es algo más de interpretación y no se trata de copiar y pegar y ya, sino de que de verdad lo interpreten y lo asimilen para el momento de que ustedes emprendan. ¿Listo? Y pues nada, chicas, espero que estén muy bien. La próxima clase espero poderles explicar bien qué sucedió con mi Access. Y para la próxima clase vamos a hablar de esta gestión ambiental, de la gestión ambiental. ¿Vale? Entonces espero que estén muy bien. Y nada, nos escuchamos el próximo sábado. Muchas gracias. Vale. Gracias, profe. Vale.